la sesión anterior justamente hacíamos mención, ¿no?, de aquellas relaciones derivadas de los artículos 5 y artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual establecen nuestras obligaciones principales que surgen de la familia, de materia, dentro de la propia naturaleza del ser humano, ¿no?, que se fundan en la dignidad propia de la persona y que son los primeros a llamar y a brindar esta satisfacción de derechos fundamentales y la protección, ¿no?, de los mismos, los progenitores. En este caso hablamos de papá y de mamá. Y de manera supletoria, como siempre, la familia extensiva, es decir, abuelos, indistintamente si son paternos o maternos, o también los hermanos mayores de edad, como también la demás familia extensa, ¿no?, que forma parte de este vínculo familiar, incluso del propio vínculo social, como puede ser padrinos, entre otros. Y por último, asumen este rol subsidiario el propio Estado, ¿no? En aquellos casos en los cuales se genera la situación de riesgo de protección familiar, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Legislativo 1297. Pues bien, para avanzar rápidamente sobre este punto y quizás retomar los temas tratados en la sesión anterior, planteaba una suerte de problemas, especialmente vinculados a dos derechos. Uno relacionado al derecho del niño o niña adolescente a vivir en familia, y otro relacionado a la aplicación del interés superior, ¿no?, de ese sujeto de derechos. Y que básicamente se interrelacionan en el ejercicio de la responsabilidad parental, especialmente cuando se determina o se va a determinar de manera extrajudicial o judicial un régimen de custodia o un régimen de visitas. O en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de régimen de custodia, si esta va a ser compartida o va a ser unilateral en favor de uno o de ambos progenitores. Y todo esto va a responder, efectivamente, al interés superior de la niña, niño, adolescente, porque van a haber casos en los cuales, imaginemos, ambos progenitores de mutuo acuerdo no establecen de que su hijo, su hija, ¿no?, sean uno o varios, se queden con uno de ellos, ¿no?, o compartan con ambos. Pero si este acuerdo sería contrario al interés superior, por ejemplo, por algunos episodios de abuso, maltrato, castigo, ¿no?, entonces ahí se tendría que dejarse sin efecto, ya sea por parte del juez o la jueza, ¿no?, dependiendo si es judicial es el caso, a fin de determinar qué es lo más conveniente para el desarrollo holístico de la niña, niño adolescente. Y del mismo modo también en consideración la opinión del niño y también resolver en base a la voluntad y preferencias, ¿no?, del niño, por ejemplo, con quién desea vivir, con qué padre no desea mantener relaciones personales por algún motivo, ¿no?, que quizás no se evidencie, pero que puede ser manejado por el equipo técnico interdisciplinario. Como por ejemplo, en la sesión del sábado hablaban del síndrome de alienación parental, ¿no? Por ejemplo, pero más que un síndrome, debemos entender la alienación parental como una conducta obstruccionista y de manipulación que obstaculiza, ¿no?, las relaciones paterno y materno-filiales, es decir, relaciones personales, contacto directo y comunicación permanente que tienen los hijos con sus padres con quienes no conviven y que muchas veces se dan estos impedimentos por denuncias falsas, cualquier tipo de impedimento, manipulación que impida el ejercicio del régimen de visitas, ¿no?, o la comunicación propiamente dicha entre los hijos y sus progenitores. Pues bien, acá hacía referencia básicamente a este tema de relaciones personales, contacto directo y comunicación. Doctor, su audio se le fue. No, todavía. ¿Ahora se me escucha? Sí, No, pues, muchas gracias. ¿se me escucha? Sí, Ya, perfecto. Bien, hacía referencia justamente al tema de lo desarrollado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no?, especialmente vinculado a este derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores. Bien, pediría por favor, si en caso se me ve el audio nuevamente o si se me entrecorta la charla o se deja de visualizar las diapositivas, por favor se me comunique. ¿Ya? sí, yo le comunico. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque parece que no creo tener el mismo problema que la vez anterior, pero continúo. Bien. Como señalé,
Más que todo en el tema judicial, cuando se da esta lucha por parte de los progenitores, cuando las relaciones de pareja culminan y se discute la custodia y el régimen de visitas, eso se convierte en una contienda a fin de determinar qué progenitor va a ganar en esta situación en perjuicio de la otra persona, el otro progenitor, y que en todo caso utilizan a la hija o el hijo como trofeo, ¿no? Asumiendo una posición egoísta justamente para, más que em, generar algún tipo de perjuicio contra el otro progenitor, generar un daño incluso reparable en el niño o la niña adolescente, ¿no? En este caso, sus hijos. Pues bien, en este punto, indicar de que todo lo relacionado a la determinación de los derechos del niño debe tener en consideración siempre su interés superior. Y asimismo tener en consideración su reconocimiento como sujeto de derechos. ¿Qué entendemos por este tema del interés superior del niño? Retomando un poco la figura anterior, la sesión anterior, pues bien, hablamos de que a partir de la aprobación de los derechos, la Convención sobre los Derechos del Niño, aparece un nuevo paradigma, el de la protección integral, que reconoce al niño como un sujeto de derechos y deja de situarlo como un objeto de protección o de tutela, ¿no? Por parte del Estado. Y también deja de lado aquellas situaciones, ¿no? Que básicamente regulaban las normas y legislaciones de los diferentes países, incluso la región iberoamericana, que más que todo institucionalizaban a la niña, niño, adolescente, lo catalogaban como menor, incluso lo escribían como menor en la situación en que tenía menos derechos que una persona adulta, ¿ya? Y todo esto fue variando y fue desarrollándose en beneficio y la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Básicamente, lo que desarrolla el interés superior es esta nueva concepción de la protección integral, el desarrollo de diferentes estándares de protección, ¿no? Que incluso dentro de la legislación interna nacional, en el Perú, por ejemplo, tenemos una norma, la Ley 30466, que desarrolla garantías y parámetros para la aplicación del interés superior del niño a través de una estructura tripartita, que lo expliqué en la sesión anterior como un proceso, como un derecho y como un principio, ¿no es cierto?, dentro del proceso judicial y también entendido en diversas características y espacios en los cuales se desarrolla el niño. De igual manera vinculado a su participación, no únicamente dentro del proceso judicial, sino también dentro de los espacios, por ejemplo, de la familia, al momento que se determine el régimen de custodia, el régimen de visitas, como de igual manera el tema dentro del espacio educativo, social, entre otros. Aquí hablamos justamente, y aquí es en donde se desarrolla el interés superior, en la observación general número 14, promulgada el 29 de mayo del año 2013 por el Comité de los Derechos del Niño, que desarrolla a este principio como rector e intrínseco de los demás derechos establecidos en la Convención, y que se desarrolla en el artículo 3, ¿no? Explicando también de que este principio es dinámico y que debe evaluarse como siempre en cada contexto, es decir, caso por caso. Asimismo, señala, ¿no?, esta consideración primordial que debe tener a su interés superior, de acuerdo a cada contexto en los cuales el niño participa o se ve involucrados derechos, intereses o libertades. Es importante también conocer su opinión y analizarlo en base a su interés superior, porque si bien la manifestación de la voluntad es importante para determinar lo más adecuado para el niño o la niña, también es importante tener en cuenta si es que dicha opinión no ha sido materia de manipulación o cualquier otro tipo de injerencia por parte de una persona adulta, ¿no? O incluso por el propio entorno de la familia que impida que el niño manifieste una opinión libremente o una voluntad, ¿no?, una preferencia que sea propia, que no forme parte de los intereses de una persona adulta. Del mismo modo, el interés superior del niño, como este principio desarrollado por el comité, establece de que debe entenderse para el desarrollo lícito del niño, ¿no?, garantizando su integridad física, psicológica, física, moral, espiritual, ¿no?, y que todo está interrelacionado con los demás derechos reconocidos en la Convención, y que si bien no existe una jerarquía entre un derecho y otro, entendido en el desarrollo en la Convención, todos ellos deben responder siempre a considerar de manera primordial
el interés superior de la niña o del niño. Ahora, antes de entrar a lo que dice la Corte Interamericana a través de la opinión consultiva del año 2002, la opinión consultiva número 17, me gustaría hacer énfasis respecto a este punto de que si bien la norma internacional desarrolla y reconoce a todo niño o niña desde, no desde una edad menor, o sea, no lo establece respecto a lo que, por ejemplo, desarrolla la norma interna, ¿no? Desde la concepción se reconoce a una niña ni adolescente como sujeto de derechos y pasible de protección. En la norma internacional no se establece este parámetro en el sentido menor, sino hasta un máximo. ¿En qué sentido? Se reconoce en la norma internacional a toda niña, niño, a todo menor de 18 años. Pero ya se determina en cada país, ¿no? Por ejemplo, si al concebido se le conoce como sujeto de derechos. Recordemos que algunas legislaciones reconocen el tema del aborto como una figura legal aplicable, ¿no? O incluso también en algunas situaciones respecto al desarrollo, ¿no? Del embrión, entre otros. En el caso peruano, el Código de los Niños y Adolescentes desarrolla y distingue aquellas situaciones, si bien reconoce al concebido como sujeto de derechos, también establece de que toda niña y niño se le considera como tal hasta los 12 años de edad. Y cuando tienen 12, mayores de 12 hasta los 18 años, se les considera como adolescente. Es importante hacer esa contingencia, debido a que también, quizás en otro contexto, podemos abordar el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal y también el trato que se le debe dar a los niños y niñas menores de 14 años que infringen la norma penal. Pero bien, esta es una tingencia justamente que hago mención para observar justamente esa distinción que hace la norma internacional sobre lo que considera niña, niño, ¿no? Y que nosotros, en el caso de la legislación nacional, diferenciamos entre niñas, niños y también adolescentes por cuestiones de edad. ¿Qué dice la Corte Interamericana respecto al interés superior del niño? Pues bien, básicamente que este es un principio, además de ser rector, regulador y que se funda en la dignidad propia del ser humano y en las características propias y necesidades de las niñas, niños, adolescentes, aprovechando las potencialidades de acuerdo a cada circunstancia en particular. También es importante indicar qué dice la norma constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia expedida en el expediente número 037-44-2007 del año 2008, el 12 de noviembre, desarrolla que el interés superior del niño es un principio de contenido constitucional establecido en el artículo 4 de la Constitución Política y que también se desarrolla en el artículo 9, el título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Resaltando la exigencia de la atención primordial, especial y prioritaria, especialmente en los procesos judiciales. Además, como ya me adelantaba dentro de la norma interna, desarrollaba lo dispuesto en la Ley 30466, promulgada el 17 de junio del año 2016, ¿no? Que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, y desarrollar esta estructura tripartita, como un principio rector, una norma de procedimiento y también como un derecho establecido justamente en todas aquellas medidas en las cuales participa, se encuentra involucrado la niña, niño, adolescente, y que deben garantizar, por supuesto, sus derechos humanos fundamentales. Ahora, ¿cómo vinculamos este tema del interés superior del niño? Ya lo dicho por Naciones Unidas, ya lo dicho por el Tribunal Constitucional y ya lo desarrolla en la norma, en los tratados y en la norma interna. Pues bien, eso lo vinculamos con el derecho del niño y la niña adolescente a vivir en familia y a no ser separado de la misma. El artículo 9 de la Convención desarrolla, ¿no?, este deber del Estado de velar porque el niño no sea separado de su familia, especialmente de sus padres, es decir, es su derecho a vivir en su núcleo familiar. Pero al respecto establece una excepción, de que cuando a reserva judicial, el juez o la jueza, de conformidad con la ley y lo dispuesto en los procedimientos determinados por nuestra propia legislación, determine que tal separación es necesaria, aplicando ¿qué cosa? El interés superior de la niña, niño, adolescente. Por ejemplo, vamos a situar en casos de alienación parental, abuso, castigo físico de humillante o de maltrato que son evidenciados, por ejemplo, y que generen
no la suspensión de la patria potestad, o mejor dicho, conocido como la responsabilidad parental, y que genera en el futuro también la pérdida de la patria potestad. Ya sea en el caso de uno o de ambos progenitores, ¿no es cierto? Y del mismo modo, si bien la norma establece, en un principio, el derecho del niño o la niña a vivir en familia ya no se ha separado del mismo, pero del mismo modo establece que tal separación va a atender a su interés superior, establece un tema también de excepcionalidad, repito esta figura, de que si bien se va a desarrollar la separación del niño, ese va a tener que de igual manera ser de manera excepcional y de manera temporal, ¿no? Siempre y cuando, como repito, no sea contrario al interés superior del niño. Y del mismo modo, si se da esta separación, debe de igual manera garantizarse la comunicación permanente y comunicación constante con el otro progenitor, con quien no va a mantener esta relación de convivencia, sea a través de diferentes medios. Por ejemplo, el medio utilizado, tecnológicos utilizados actualmente, como es las salas de Google Meet, la sala Zoom, por ejemplo, que utilizamos ahora, los medios de WhatsApp, Facebook, entre otros. Salvo, como repito, que dicha comunicación vulnere de igual manera el interés superior de la niña ni adolescente y por lo cual debe evitarse cualquier tipo de contacto, pero de igual manera a futuro debe restablecerse aquellas relaciones paterno y materno-filiales atendiendo las necesidades de la niña, niño, adolescente. Pero como repito, todo esto atiende a cada caso en particular, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Corte Interamericana? Nuevamente, en la opinión consultiva número 17. Pues bien, desarrolla primero este derecho del niño y adolescente a vivir en familia, que es la primera llamada a satisfacer sus necesidades materiales, respecto al tema de alimentos, a través de una pensión, de igual manera afectiva y psicológicas. Y de igual manera, toda persona tiene derecho a la protección en su familia respecto a cualquier intromisión de manera arbitraria, cualquier tipo de injerencia que impida el normal desarrollo de ese integrante en su núcleo familiar. Y de igual manera que no se perjudique o que no se genere la separación de la familia. Por ejemplo, tenemos un conocido caso emitido por el Tribunal Constitucional respecto al tema de una persona brasileña que era migrante y tenía una relación, mantenía una situación irregular en el país y que por lo tanto iba a ser extraditada a su país de origen, que era Brasil. Pero atendiendo, por ejemplo, el derecho a vivir en familia, el interés superior de sus hijos, se inaplicó básicamente una resolución administrativa de migraciones que señalaba la expulsión de esta persona, ¿no? Del Estado peruano, justamente atendiendo este principio y a la no vulneración, ¿no? De, el derecho a vivir en familia y a la separación de manera ingerente del núcleo familiar. Bien, de igual manera la Corte Interamericana desarrolla, ¿no? Y atiende a lo establecido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que si bien hablamos de otro continente distinto al de nosotros, incluso de nuestra propia realidad latinoamericana, forma parte también del sistema regional de protección de derechos humanos, la Convención Europea, que en su artículo 8 desarrolla y manifiesta y protege este derecho mutuo de ambos padres y de sus hijos de convivir y de mantener ese elemento fundamental de protegerlo, que es la familia, ¿no? Y de igual manera, proteger este derecho a no ser separados de manera arbitraria. Y que todo ello debe atender a razones determinantes en función, como repito, al interés superior de la niña, niño y adolescente. Antes de avanzar, por ejemplo, acá tengo una pregunta de Jorge Morales, ¿no? Que señala, cuando el régimen de visitas se lleva a cabo a través de Google Meet y solo entra el menor, ¿no? Sin encender la cámara, ¿qué se puede hacer al juzgado? Pues bien, sobre este punto, atendiendo la pregunta, me gustaría resaltar de que actualmente existe un régimen, un protocolo para el desarrollo del régimen de visitas supervisados. ¿En qué consiste ello? Por ejemplo, si nosotros queremos realizar, ejercer, ejecutar una, un régimen de comunicación, es decir, régimen de visitas, y lo hacemos utilizando estos
mecanismos tecnológicos como es el Zoom o la sala Meet. Por ejemplo, se solicita al juzgado la ejecución de esta medida, del régimen de visitas. El juzgado de familia, a través del uso de esta plataforma que es el Google Meet, garantiza y facilita el enlace tanto al progenitor como al otro progenitor, ¿no? Con quien convive el hijo, para que garantice el acceso a esta plataforma de la niña, niño o adolescente. Y de igual manera, esto va a ser supervisado a través de un integrante del equipo técnico disciplinario, un psicólogo o una asistente social, ¿no? Que va a estar presente. Lo que se pide normalmente es que tanto ambos, papá o mamá, y el hijo tengan prendido la cámara y puedan mantener esa comunicación, al igual que como lo hago ahorita, de manera fluida, conversando, prendido la cámara, ¿no? Y que se pueda visualizar ambas partes, ¿no? El desarrollo de este régimen de visitas. Como repito, hay un protocolo al respecto, que es sobre la ejecución del régimen de visita supervisado. ¿Ya? Y de igual manera existe dentro de lo que es la presencialidad, que de igual manera está volviendo un sistema mixto, existen estos espacios comunes de comunicación familiar que son conocidas como las salas de encuentro familiar, que próximamente también tengo entendido que el Consejo Ejecutivo va a aprobar un protocolo para el desarrollo de estas actividades, ¿no? Que de igual manera es un espacio donde participan papá y mamá, o papá, quien tiene régimen de visitas, y el hijo o la hija, ¿no? Y que está supervisado de igual manera con un integrante del equipo técnico interdisciplinario, ¿no? Justamente quien supervisa el normal desarrollo del mismo. En aquellos casos, como repito, particulares y de acuerdo a cada contexto. El protocolo sí lo voy a facilitar al doctor que está de moderador, justamente lo voy a facilitar para que lo pueda colgar en el aula virtual. No se preocupe. Bien, continuando ya justamente con este punto, ya lo que decía la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Esta separación que se da de manera preferente, excepcional y de manera temporal. Nunca la separación va a ser de manera perpetua, salvo en aquellos casos, o hasta que cumple la mayoría de edad, en los cuales ya se termina el ejercicio de la patria potestad, va a tener que terminarse de acuerdo a cada caso en concreto y también atendiendo a la situación en particular y al interés superior de la niña, niño, adolescente. No es cierto, incluso se puede dar este régimen de visitas supervisados, a los cuales me hacía mención hace unos minutos. La Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos desarrolla un informe muy interesante sobre el derecho de la niña a vivir en familia, ¿no? Promovido el 17 de octubre del año 2013, que desarrolla que dentro del derecho internacional existe un corpus juris, ¿no? De protección de los derechos de la infancia y adolescencia, y que se vinculan especialmente al artículo 17 de la Convención Americana y al artículo 9, perdón, al artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Del mismo modo, es importante indicar de que este informe desarrolla y reconoce el derecho de la niña, niño y adolescente a vivir en familia, y de igual manera el derecho a ser cuidado y criado por sus progenitores, de acuerdo que sobre ellos recae esta responsabilidad primaria de proteger a sus hijos y hijas, ¿no? Y de igual manera mantener esas relaciones familiares de carácter paterno, materno, filial, y que deben ser garantizadas en todo momento por parte del Estado. Ahora, ¿qué sucede en nuestro país? Pues básicamente el derecho del niño, niño adolescente a vivir en familia se desarrolla en el artículo 8 del Código de los Niños, ¿no? Que dispone este derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno familiar. Y a no ser separado de los mismos, de acuerdo a y que esto debe atender únicamente a circunstancias particulares, y atendiendo como siempre el interés superior de la niña y adolescente con la única finalidad de protegerlos. Ahora, el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes desarrolla lo dispuesto sobre la separación o el divorcio de los padres, ¿no es cierto? En el cual, primero, si el caso se judicializa, la tenencia, el régimen de visitas, se determina por mutuo acuerdo, como de igual manera puede hacerse la custodia compartida. Si en caso no hay ningún acuerdo, vemos de que el juez va a ser quien resuelve esta disyuntiva, atendiendo, por supuesto, al informe del equipo técnico interdisciplinario.
De igual manera, todo esto va a tener que atender a la voluntad, no únicamente de los padres, sino también a la opinión de los hijos, respecto a las preferencias y voluntades sobre con qué progenitor desea vivir. Y más que todo satisfacer esta relación trilateral, ¿no? Que consiste entre padre, madre, hijo o hija, ¿no? Y que justamente pueda mantener una relación, una buena relación paterno-materno-filial. Y de igual manera con el entorno, ¿no? Sea el entorno familiar por parte del padre o el entorno familiar por parte de la madre. Bien. Ahora, de igual manera, respecto a la discrepancia sobre la decisión, como repito, es el juez quien resuelve esta disyuntiva. Por ejemplo, designando que se mantenga dicha custodia al progenitor quien ya la mantenía, de hecho, o despojándosela si, por ejemplo, se da una situación de maltrato o de violencia o de castigo que propiamente no se había vinculado anteriormente, ¿no? Dictando, por supuesto, las medidas necesarias correspondientes. De acuerdo a lo dispuesto en la ley 3364, ¿no? De acuerdo, como repito, a cada caso en concreto, ¿no? Y también puede, por ejemplo, otorgar un régimen de visitas al progenitor que no mantenía este derecho. Como también otorgarle la custodia al progenitor que no la mantenía y despojarse del otro que sí la tenía, pero por estos hechos justamente hacen que pierda este ejercicio de responsabilidad parental. Ahora, como siempre, el artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes establece, ¿no? Esta situación de los hijos y cómo se debe atender al interés superior. Ojo de que si bien estos criterios no son de fatal cumplimiento, porque se determinan caso por caso y también la jurisprudencia, por ejemplo, ha resuelto algunos casos en los cuales, por ejemplo, la norma señala que los niños y niñas menores de 3 años son otorgados bajo la custodia de la madre. No necesariamente eso debe cumplirse, porque se va a atender, como siempre, el desarrollo y el interés superior de la niña, niño o adolescente. Sí, aunque se encuentre en una situación de lactancia, debe mantener esa convivencia directa con el progenitor o progenitora, ¿no? Con quien justamente vulnera algún tipo de sus derechos. Ahora, el derecho del niño a ser escuchado guarda relación básicamente con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre el Derecho del Niño, a mantener esa opinión libre e informada sobre sus derechos, ¿no es cierto? Y que considere, por supuesto, estas preferencias y voluntades. Toda manifestación de la niña y adolescente no necesariamente va a realizarse de manera oral, puede atenderse también a través de mímicas, gestos o demás manifestación de voluntad no oral, ¿no? Lo cual tiene que estar pendientes, por supuesto, el equipo técnico disciplinario para mantener esa atención frente a estos casos. Y también el artículo 88 y 89 desarrolla lo dispuesto a este derecho de comunicación permanente, directo y régimen de visitas, ¿no? Como un derecho también intrínseco para el ejercicio de responsabilidad parental, en aquellos casos en los cuales no mantenga esta convivencia por parte del progenitor, ¿no? Como es en el caso de la custodia. Hasta aquí nos quedamos en la sesión anterior y me gustaría hacer un pequeño corte aquí para escuchar sus preguntas respecto a los casos que tengan, al menos 2 o 3 preguntas a fin de resolverlas, que la pueden hacer a través del chat o también, si lo permite no sé cómo es la metodología, pero si lo permite, prender el micrófono a través de la moderación o únicamente a través del chat, permitiendo sus preguntas sobre este caso, sobre este punto que nos quedamos justamente en la sesión anterior. Y una vez terminadas estas 2 o 3 preguntas, continuar con la exposición. Así que, adelante, los escucho. Sí, doctor. Pueden reaccionar levantando su manito, sí, y yo inmediatamente les estaré dando acceso al audio. Doctor, tenemos en el chat preguntas. Sí, tengo una pregunta del estudiante Jorge Morales, que justamente a mitad de la exposición respondí sobre este protocolo, ¿no? Que existe respecto al uso, ¿no? De estos medios tecnológicos, como es el Zoom, las plataformas de Google Meet, ¿no? Este protocolo ya lo voy a compartir, ¿no? Básicamente en esta plataforma para que puedan revisarlo
Y también si ustedes son colegas abogados, ¿no? Que básicamente quieren ejecutar régimen de visitas, ¿no? Y no se puede realizar debido a diferentes contingencias y medidas sanitarias, ¿no? Que se siguen realizando en el tema de la presencialidad, poder utilizar estos medios tecnológicos para llevar a cabo estas actividades, ¿no? Claro, como siempre, atendiendo al interés superior, y esto va a quedar a evaluación del juez y la jueza, ¿no? Y como siempre también la participación dentro de este desarrollo, ¿no? De régimen de visitas de manera virtual, participa un integrante del equipo técnico interdisciplinario. Bien, aquí tengo otra pregunta de Emily, lo voy a leer. Tenemos al doctor Luis. Doctor. Sí. Doctor Luis, ¿está activo su audio? Sí. ¿Me escucha? Bueno, ¿aló? ¿Ya? Sí, adelante. Buenos días, disculpe. Los felicito por su amplio conocimiento. Realmente, una consulta sobre la ley 30466, dice los criterios y parámetros y garantizar el proceso del interés superior del niño. Es una ampliación del Código Civil que usted nos está, bueno, ahorita orientando, ¿no? Enseñando, ¿no? 84, 89. Va que todo, una pregunta ahí, si es que realmente en un proceso de tendencia, en caso de el niño, tiene una edad, hacerle opinar con quién se puede ir en caso de intendencia. ¿Tiene una edad específica o es hasta los 12 años que ya iba a ser adolescente, ¿no? Perfecto. Gracias por tu pregunta. En realidad son dos preguntas. La primera respecto a la garantías y parámetros, se lo decías en la ley 30466 y también su respectivo reglamento, ¿no? Aprobado en el año 2017. Más que una extensión, no lo que dice el Código Civil, sino lo que dice el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? El artículo 84, 88, 89. Más que todo es una interpretación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención sobre el Derecho del Niño y especialmente los estándares jurídicos aplicados en esta ley interna se acogen a lo dispuesto en la observación general número 14 sobre la atención primordial del interés superior de la niña, niño, adolescente establecida por el Comité de los Derechos del Niño, que establece básicamente esa estructura tripartita que hablaba, ¿no? El interés superior del niño entendido como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. ¿No es cierto? Además de que suscita casos en los cuales, para entender y aplicar el interés superior del niño, también es importante conocer la opinión de este, ¿no? Y como repito, si bien en la norma, el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, lastimosamente hace una diferenciación que no se aplica a la fecha, ya que sigue siendo inaplicado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, en los cuales, por ejemplo, la norma establece, porque sigue vigente aunque no se aplique, ¿no? De que, por ejemplo, a los niños y niñas hasta los 12 años se les escucha su opinión, pero a partir de que son adolescentes de 12 años para adelante, a los 18, se toma en consideración dicha opinión. Y aquí justamente respondo tu segunda pregunta, de que no existe una edad determinada, ¿no? Al menos en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y también en los casos, no cada caso en concreto, en los cuales, por ejemplo, se dice de que el niño que tiene 4 años o 5 años, no se le debe escuchar, ¿no? No se le escucha porque es niño y no sabe lo que quiere, no se sabe, supuestamente, no sabe lo que quiere, no sabe qué voluntades va a tener, ¿no? Por lo cual no se le escucha, se le descarta, lo cual es contrario a la protección de sus derechos. El niño, independientemente de su edad, porque eso va a atender a su madurez también, porque no es lo mismo un niño, por ejemplo, de 4 años, ¿no? Y tenemos ambos niños que tienen la misma edad, pero su razonamiento y su manifestación de sus voluntades, no únicamente de manera oral, sino también a través de mímicas, va a ser distinto porque sobre ello va a influir, ¿qué cosa? El desarrollo con su familia, su desarrollo social, si ha recibido educación o estimulación temprana, ¿no es cierto? Si a los 4 años, por ejemplo, ya va al nido, socializa, tiene un desarrollo integral sobre su autonomía, ¿no? El tema de su autoestima, entre otros. Va a ser distinto, por ejemplo, esta situación con otro niño, por ejemplo, que sufre maltrato, que no recibió ningún tipo de estimulación temprana,
que sufre castigo o ha sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Va a ser más cohibido, más retraído. Van a haber casos en los cuales también van a haber niños más extrovertidos, ¿no? La edad no influye, pero sí, como repito, siempre es tener en consideración la opinión del niño, indistintamente que se realice de manera oral. No necesariamente el niño tiene que hablar para manifestar su voluntad. Puede hacerlo, como repito, mediante mímicas, mediante gestos, mediante preguntas, por ejemplo, reacciones que son evaluadas por el equipo técnico disciplinario. Ahora, por supuesto, van a haber casos, por ejemplo, ¿no? Se me dirán, profesor, ¿y qué sucede en un niño en etapa de lactancia, ¿no? Que tiene meses, nacido, o al menos un año? Bueno, indudablemente, ahí el caso, necesariamente el niño no va a poder manifestar su voluntad, indudablemente, ¿no? Pero sí van a haber situaciones que van a ser evaluadas por el equipo técnico disciplinario, ¿no? Por ejemplo, situaciones de supuesto abuso, de maltrato, o incluso, por ejemplo, conductas obstruccionistas en los cuales el progenitor, por ejemplo, mantenga al hijo, ¿no? Y no impida que la madre, por ejemplo, visite a su hijo, o, por ejemplo, le permita darle el tema de lactancia, ¿no? Porque se encuentra en este periodo, ¿no? Pero eso se realiza, por supuesto, de manera injustificada. Entonces ahí se van a evaluar, como repito, cada caso en concreto y atendiendo siempre. Quizás en este caso el niño en periodo de lactancia, menor de un año, no, ya no al tema de su participación o su opinión, ¿no? Por un tema que es muy pequeño, sí va a atenderse en todos los casos al interés superior, ¿no? De este sujeto de derechos. Ahora, aquí tengo una pregunta de Emily que voy a responder y por último voy a responder el caso de Carlos. Las siguientes preguntas lo voy a dejar más adelante para continuar con la exposición, ¿ya? A ver, el caso de Emily me dice, ¿qué sucede con el progenitor, madre o padre que consume sustancias ilícitas? Imaginemos, sustancias psicotrópicas, ¿no? Drogas o alcohol, cosa que ya genera un tema de adicciones. ¿Se le puede prohibir el régimen de visitas? Pues esto, como repito, se evalúa cada caso en concreto. Si se reconoce que, por ejemplo, el equipo técnico disciplinario al momento de evaluar a ambos padres para determinar quién es el más idóneo, y si ambos lo son para el ejercicio de la custodia compartida, o también si uno es idóneo para la custodia de manera unilateral y el otro para el ejercicio del régimen de visitas, todo esto lo determina a través del informe del equipo técnico disciplinario, quien propone no al juez, efectivamente, a través de este informe, cuál es el progenitor más idóneo, ¿no? Y esta evaluación, como repito, es de asistencia social, cómo vive, en dónde vive, tiene ingresos, si le permiten justamente brindarle esa solvencia a su hija, a sus hijos. Y bueno, en lo psicológico, ¿no? Si es un padre idóneo, si es abusivo, si castiga, y de igual manera, a través de lo que es el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, también se hacen evaluaciones psiquiátricas, ¿no? Tiene un tema de adicciones, si tiene un tema, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad intelectual o mental, pero también eso no va a ser un impedimento para el ejercicio del régimen de visitas o la custodia. Imaginemos de que existe un padre o una madre que tiene, ha sido diagnosticado, ¿no? Imaginemos, esquizofrenia paranoide, pero recibe tratamiento médico mediante tomando pastillas, no medicamentos, cosa que lo mantienen estable y no generan estos episodios, ¿no? De esquizofrenia, ¿no? E incluso que esta persona no es violenta mediante, o se encuentra en un nivel, por ejemplo, ¿no? De esquizofrenia que no genera ningún tipo de peligro. Ahora, este peligro tiene que ser concreto, no necesariamente debe ser un peligro abstracto. Pero en todo caso, cualquier tipo de persona con discapacidad, a partir de la promulgación del Decreto Legislativo 384, tiene plena capacidad jurídica y por tanto ejercicio libre, ¿no? Y pleno de la responsabilidad parental. Y como repito, esto únicamente debe tener y responder a circunstancias particulares y cada caso en concreto para establecer la separación, ¿no? Del progenitor o de negarle la custodia o régimen de visitas. En el tema de adicciones, de igual manera, tener en consideración ello, ¿no? Si efectivamente, por ejemplo, el progenitor está en tratamiento, ¿no? Ha sido diagnosticado, por ejemplo, me refiero a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Con medicamento y también psicológico, ¿no? No va a tener que verse impedido, ¿no? El ejercicio de la custodia o régimen de visitas, ¿no? Pero también el juez o la jueza, para determinar el mismo, debe atender a los antecedentes, ¿no?
de violencia, de consumos, esta persona ha vuelto a recaer, etcétera, ¿no? Todo se va a situar cada caso en concreto y, como repito, atendiendo, si hablamos de una niña, niño, adolescente que manifiesta su voluntad, atendiendo a su opinión, y también a la consideración primordial del interés superior. Imaginemos de que esta persona no consume, imaginemos, sustancias ilícitas, ¿no? Sino es una persona ludópata que se dedica al juego y por lo cuanto desgasta, ¿no? Sus ingresos, cosa que le impide, ¿no? Por ejemplo, solventar los gastos que requiere su hijo. Educación, alimentación, vestimenta, medicamentos, salud, entre otros. Entonces ahí sí podría establecerse ese tipo no de prohibición, sino de negarle la custodia. Pero quizás sí establecerle, por ejemplo, un régimen de visita. Y quizás un régimen de visita sin externamiento, es decir, que sea un régimen de visita supervisado. Por lo que señalaba, por ejemplo, a través de estas salas de encuentro familiar, o también en las propias casas, ¿no? Del padre o la madre que mantiene la custodia. Bien, me quedo aquí con la pregunta de Carlos en el tema de la pensión de alimentos y voy a continuar con la exposición para luego responder esta pregunta. ¿Ya? Doctor, tenemos a la doctora Giovanna en audio. Bien, ¿te parece si la última pregunta retomo la exposición y luego vuelvo sobre las preguntas? Listo, doctor. Perfecto. Adelante, adelante. ¿Qué? Listo, doctor. Puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, justamente hablábamos de ese tema, ¿no? Atendiendo siempre a la especialidad de la norma. Aquí no se aplica lo dispuesto en el Código Civil, sino se aplica lo dispuesto en el Código de las Niñas, los niños y adolescentes, ¿no? Y igual lo dispuesto en la Ley 30466, definiendo temas de violencia, la Ley 30364, perdón. Y de igual manera, por ejemplo, en el tema de la manifestación de voluntad de los hijos y de las hijas, en sede judicial tenemos también un protocolo de participación judicial de la niña, niño, adolescente, que es importante también, que lo voy a pasar esta información para que ustedes puedan tenerlo en su celular virtual, puedan descargarlo y también leer. Ahora, retomando ese tema, el derecho del niño a vivir en familia separado de ella, eso no se determina necesariamente o diferenciamos cuando hablamos de hijos matrimoniales o extramatrimoniales, o de relaciones, o la separación de los mismos, cuando hablamos del tema de los vínculos matrimoniales o si nace en unión de hecho. Nada de eso tiene que ver, más que todo se vincula al tema del derecho del niño, niña o adolescente, a su interés superior y a la manifestación de su voluntad y a la atención de su preferencia. ¿No? El derecho del niño va a responder a esto, a no ser separado de su familia. No es que se vincule por el contrario, es decir, no es que el padre o la madre tiene derecho a mantener esa relación permanente. Todo eso nace a partir del ejercicio de responsabilidad parental. Pero cuando hablamos de derechos, estamos situándolo más que todo al niño, niña, adolescente. El niño tiene derecho a vivir en familia. El niño tiene derecho a mantener relaciones personales, contacto directo y comunicación permanente con ambos progenitores. El niño tiene derecho a no ser separado de sus progenitores, ni tampoco de su familia, salvo por circunstancias debidamente determinadas en la norma, señalaba abuso, violencia, negligencia, castigo físico humillante, o cuando aquellas circunstancias vulneren su interés superior. Todo eso, como repito, está vinculado al niño, no necesariamente al padre. No es que el padre va y le dice, señor juez, usted no me puede quitar la custodia, no me puede quitar el régimen de visitas, porque yo tengo el derecho a tal o cual cosa. Pues no, esto no es así. Lo que se realiza es el ejercicio de responsabilidad parental por parte del papá y de la mamá. En el caso, por ejemplo, cuando no hablamos de la papá y la mamá, hablamos del ejercicio de los tutores. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando el abuelo, el hermano mayor de edad, cualquier otro integrante del grupo familiar, ¿no? O incluso las familias acogedoras, ¿no? Tienen este derecho por ser tutores de la niña, niño, adolescente, también responde ciertos criterios
de acuerdo a cada caso en concreto, la administración de los bienes, la representación, ¿no?, judicial o administrativa de las niñas, niños, adolescentes, ¿no?, como también el tema de la adopción que puede darse. Pero como repito, todo ello responde, en un primer lugar, al niño o la niña adolescente, de acuerdo a lo dispuesto en la Convención. Artículo 3, interés superior del niño. Artículo 9, derecho del niño a vivir en familia y no ser separado de la misma. Y artículo 12, el derecho del niño a manifestar su opinión y que ésta sea tomada debidamente en consideración. Y luego vemos lo dispuesto del artículo 5 y el artículo 18 sobre el ejercicio de responsabilidad parental, pero del mismo modo vinculado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? Así que eso es importante que ustedes lo conozcan para evitar este tipo de percances, ¿no? Los cuales, por ejemplo, vemos en los juzgados o vemos en sede extrajudicial, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos una conciliación, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre dice, yo tengo derecho a visitar a mi hijo, yo tengo derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el mismo porque no mantengo la custodia. Yo tengo derecho a un régimen de visitas. Pues bien, esto, como repito, se den atención al ejercicio de responsabilidad parental, pero debe estar vinculado siempre a los derechos humanos fundamentales de la niña, niño, adolescente. Porque no se puede responder a que el padre, supuestamente, a partir del ejercicio de responsabilidad parental, manifieste tener un derecho, pero como esto siempre tiene que responder a los derechos del niño y a su interés superior, de acuerdo a cada caso en concreto. Ahora, ya para ir avanzando, también es importante indicar de que al momento que se termina, por ejemplo, el régimen de custodia, el régimen de visitas, al progenitor que se determina un régimen de custodia, al otro progenitor, atendiendo siempre el interés superior del niño, se le va a otorgar un régimen de visitas y al desarrollo de sus derechos, ¿no? El artículo 91 del Código de los Niños y Adolescentes señala de que ante el incumplimiento o resistencia al régimen de visitas establecido judicialmente, podrá originar a la variación de la custodia. Ustedes me dirán, profesor, ¿pero en qué sentido? Pues bien, imaginemos, tenemos a mamá A y tenemos a papá B. Imaginemos que a mamá A se le determina el régimen de custodia y a papá B régimen de visitas, ¿no? Pero imaginemos que mamá A impide, incumple, resiste el cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente. Es decir, impide que los hijos puedan ver a papá B. Entonces, el papá B puede ir al juzgado y decirle, señor juez o señora juez, mamá A incumple el régimen de visitas establecido judicialmente, porque según esta sentencia, yo tengo derecho, o mejor dicho, mis hijos tienen derecho a que mantengan relaciones personales y contacto directo conmigo, con su padre. Imaginemos los fines de semana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Pero mamá incumple ese régimen, no les permite salir, o en todo caso me impide que sus hijos me vean, diciéndome de que están estudiando, no se encuentran en la casa, están con su abuela, han salido de paseo, y yo no encuentro ubicación ni conozco su paradero donde se encuentran, por lo cual mis hijos no pueden visitarme ese día. Entonces ahí el juez va a evaluar, como repito, cada caso en concreto y atendiendo, como siempre, el interés superior, de que si en caso se da el incumplimiento por parte del progenitor que mantiene la custodia, progenitor o progenitora, va a poder variar la misma, es decir, la custodia a favor del otro progenitor que mantuvo régimen de visita. Ahora, esta variación se puede dar de manera progresiva, a fin de no vulnerar, como repito, no revictimizar al niño o la niña, ¿no? En aquellos supuestos, ¿no? Y eso, como siempre, se determina de acuerdo al informe del equipo técnico interdisciplinario. Salvo en aquellos casos en los cuales corra peligro la integridad de la niña, niño o adolescente, esta variación de la custodia puede darse de manera inmediata. Y como siempre, como repito, debe evaluarse siempre el progenitor que se le otorgó la custodia a través del equipo técnico disciplinario para determinar su idoneidad. Imaginemos de que el otro progenitor, quien se le va a otorgar la variación de la custodia, no es idóneo para ello, y el otro progenitor que incumple con esta régimen de visitas tampoco volvería idóneo. En este caso, cualquier integrante de la familia extensa, ¿no?, pueden asumir como tutores, ¿no?, solicitar a través de una medida cautelar de custodia, ¿no?, de manera provisional, frente a esta situación,
en los cuales ninguno de los progenitores resultaría idóneo para mantener la custodia del niño o la niña adolescente. Acá hay una sentencia del Tribunal Constitucional que me gustaría que todas y todos revisen, y que está vinculada también con el tema de la alienación parental y con el incumplimiento del régimen de visitas, que es la sentencia recaída, y acá justamente culmino para responder las preguntas. En el expediente número 1817 del año 2009, ¿no? El caso del 7 de octubre, ¿no? De ese año, que resuelve una demanda de habeas corpus en favor de una suerte de hermanas, denominadas como Jarra y Barra, ¿no? En el cual se solicita el cumplimiento del régimen de visitas, ¿no es cierto?, establecido judicialmente a fin de que se ordene de que el padre permita de que sus hijas interactúen con la madre. Ahora, hasta el año 2016 se establecía un tema en los cuales los abogados, ante el incumplimiento del régimen de visitas, iban ante el Tribunal Constitucional y presentaban un habeas corpus. Solicitar a tal persona, mamá o papá, que cumple el régimen de visitas en favor de los hijos o las hijas, ¿no? A través de los habeas corpus. Pero, en una sentencia posterior, el Tribunal Constitucional emitida en el año 2016, que también lo voy a compartir con ustedes, se determina de que esto no forma parte de la justicia constitucional, sino debe ser resuelta en la justicia ordinaria por parte del juzgado especializado de familia o juzgado mixto, ¿no? Porque justamente forma parte de esta vía jurisdiccional y no debe, o mejor dicho, si es un abuso respecto a la aplicación del habeas corpus en estos casos. Muy bien, básicamente se estableció este caso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional desarrolló esta propuesta del derecho de la niña y niño adolescente a vivir en familia para el ejercicio pleno y armonioso de su personalidad y también para gozar y crecer en un ambiente familiar, en un ambiente de felicidad y amor y también comprensión, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y también lo dispuesto sobre este derecho a no ser separado de su familia, vinculado como siempre al tema del niño o niña presente. Y también lo dispuesto en el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? También que guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención. Del mismo modo de que esto forma parte de un principio de derecho de la dignidad inherente a la persona humana, ¿no? Vivir en familia y no ser separado de la misma. Y que también guarda relación con el artículo 1 y el artículo 2, ¿no? De la Constitución Política, sobre la protección de la persona humana y los derechos y libertades contenidas en la norma constitucional, reconocidas previamente en los tratados e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Acá ya me hice referencia, los lazos efectivos, ¿no? Justamente cómo se atiende el interés superior frente a una futura separación, si es que se da, ¿no? Que debe atender también a la voluntad de las niñas, niños y adolescentes, que deben establecerse también plazos para la temporalidad de dicha separación, y que, como siempre, la separación es aplicable de manera excepcional. Ahora, antes de entrar a la jurisprudencia de la Corte Suprema, voy a responder las preguntas que justamente me formulaba nuestro compañero Carlos y siguientes, ¿ya? Así que voy a responder estas preguntas que están en el chat y nuevamente retorno lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bien, Carlos, respecto al tema de la pensión de alimentos, es importante hacer una tingencia. Existen dos figuras en cuanto se otorga el tema de la pensión de alimentos: para menores de edad, niñas, niños y adolescentes, y para mayores de edad. En el tema de mayores de edad, es de acuerdo a lo que determina el Código Civil y el Código Procesal Civil. Acuérdate que la vía procedimental es el proceso sumarísimo. Y se establecen tres premisas, básicamente, para la determinación de la pensión de alimentos para mayores de edad. Primero, la determinación del vínculo legal, ¿no? Hablamos de ascendientes, descendientes, segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, ¿no? Entre otras. Las necesidades del alimentista, ¿ya? Vínculo legal. Necesidades del alimentista, cuando hablamos de mayor de edad, y las posibilidades del obligado a brindar esa pensión de alimentos, ¿ya? Cuando no
o se determina de que efectivamente el obligado a prestar alimentos no puede brindar las mismas porque pone en peligro su propia subsistencia, o no tiene trabajo, por ejemplo, se puede dejar justamente de otorgar esa pensión de alimentos, ¿ya? Justamente por este caso, pero cuando hablamos de personas mayores de edad. Cuando nos referimos a niñas, niños y adolescentes, vía procedimental, proceso único de selección en el Código de los Niños y Adolescentes, aquí no se determina estos tres requisitos. Es decir, se debe establecer efectivamente el tema de el vínculo legal. El tema de necesidad del alimentista no se aplica porque aquí existe una presunción de que toda niña, niño y adolescente tiene necesidad en el sentido de que debe ser absuelto su derecho alimentario, de acuerdo a lo que dispone la Convención y el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo cual se presume esa necesidad y no se debe probar el mismo cuando hablamos de las niñas, niños y adolescentes, pero sí lo que se debe presentar es básicamente un quantum del monto que tiene que absorberse mensualmente la niña y adolescente respecto al tema de alimentos, propiamente dicho, vestimenta, medicamentos, salud, educación, incluso el tema de recreación. Y en el tema de las posibilidades del obligado, aquí tampoco se aplica porque a través del ejercicio de responsabilidad parental son los padres, ambos de igual manera, obligados por ley a brindar alimentos. Y no puede ser una excepción que el progenitor que no tenga trabajo no brinde alimentos. Más bien lo que se puede darse es una reducción de la pensión de alimentos, pero en ningún caso puede dejar de brindar una pensión de alimentos por un tema de no tener trabajo. ¿Ya? Muy distinto sucede, como repito, en el tema de las personas mayores de edad. En temas de menores de edad, que nos trata la materia del día de hoy, no se aplica. Y de igual manera, en el tema del estado de necesidad, se presume el mismo. Y lo que sí debe establecerse es el tema del vínculo legal. Es por ello que vemos también demandas acumuladas. Primera, como pretensión principal, la de declaración de la paternidad extramatrimonial, ¿no? Es decir, la afiliación extramatrimonial, reconocimiento de paternidad o maternidad, más que todo paternidad extramatrimonial, acumulada al proceso de pensión de alimentos. Todo ello se tramita ante la vía procedimental del proceso único. ¿Ya? Esto es importante saberlo. Ahora, respecto a la pregunta de Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, es importante. Yo justamente tengo un trabajo al respecto que lo voy a compartir sobre el tema de alienación parental para puedan resolverlo, ¿no? A ver, un minuto, déjenme leer bien esta pregunta. Cuando hablamos del tema de alienación parental, es importante vincular lo siguiente. La alienación parental muchas veces se establece, ¿no? Que existe una simulación o falsas denuncias, tratamientos indebidos, supuestos abusos sexuales, los cuales nunca se han llevado a cabo, ¿no? Y que más que todo buscan perjudicar al progenitor. Pero eso, como repito, debe evaluarse caso por caso. No se puede, bajo el supuesto de que es un caso de alienación parental, dejarse de aplicar las medidas de protección y cautelares respectivas para salvaguardar los derechos de la niña y adolescente que ha sido supuestamente víctima de abuso sexual o del tipo de maltrato, ¿no? Debe siempre priorizarse la atención en estos casos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos de que hay un caso de separación, ¿no? Entre progenitores. E imaginemos de que subsiste o se percata algunos actos de alienación parental. Pero a la vez, imaginemos, la madre denuncia al padre por un supuesto caso de abuso sexual, ¿no? Contra su hijo o su hija. Lo que me refiero es que bajo el supuesto de alienación parental, nunca debe dejarse de lado las investigaciones y la judicialización de las denuncias que se formulan. Ahora, si más adelante se determina de que estas denuncias son falsas, y ese es un asunto aparte, ya se tomarán las medidas correspondientes respecto a lo que tú me preguntas.
el tema de la indemnización, por ejemplo, por el daño ocasionado, ¿no? Un tema de responsabilidad civil, ¿no? Que sí se han planteado algunos casos, incluso existe una no jurisprudencia, pero es un caso resuelto por la Corte Suprema, ¿no? Que vincula este caso. Pero, como repito, nunca debe dejarse de investigar estos supuestos casos de maltrato y de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y si ya de manera posterior se determina que efectivamente son inexistentes, ya se tomarán las medidas respectivas correspondientes. Ahora, imaginemos de que por actos de alienación parental se incumplieron, se incumplió el ejercicio del régimen de visitas. En este caso sí existe una posición, por ejemplo, que asume el doctor Bermúdez Tapia, en los cuales es posible solicitar una indemnización por el incumplimiento a través de un daño psicológico ocasionado, un daño emocional, relacionado al padre y también al niño o la niña, ¿no? Adolescente, a partir del incumplimiento de ese régimen de visitas a través de las conductas obstruccionistas o manipulación que son determinadas como alienación parental. Si es posible, y déjame buscar la sentencia que te señalo, ¿no? Para poder compartirla también. Como repito, acá tienes una segunda pregunta, Jorge. En ningún caso la alienación parental debe ser un supuesto para no investigar ni judicializar un supuesto caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? Nunca debe ser un impedimento. Pero si más adelante se determina que efectivamente son una denuncia falsa o nunca existió tal maltrato, tal violencia, tal abuso, se deberán tomar las medidas respectivas al respecto. Ya evaluación caso por caso por parte del juez López. Sarca, a ver, Marcos, ¿no? Que tienes pregunta, ¿cuáles son los instrumentos legales que protegen al Perú? Pues mira, el Perú ratificó la Convención sobre el Derecho del Niño en el año 90, por lo cual en la Convención y lo dispuesto en la Convención sobre el Derecho del Niño forma parte del derecho interno, ¿ya? Por lo cual es aplicado a cada caso en concreto, ¿ya? En este sentido, se puede aplicar tanto lo dispuesto en la Convención, considerando el artículo 3, el artículo 4 de la Constitución Política, como también el artículo 55, la tercera y la cuarta disposición complementaria de la Constitución Política, que establecen el derecho constitucionalmente protegido de la niña, niño y adolescente, y también la ratificación de la Convención, que forma parte del derecho interno, y hacer un tema de derechos humanos, forma parte de un claustro de números apertos. Y también, por supuesto, lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes y también las leyes especiales, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 13 el 1297 sobre protección legal y situación de riesgo, ¿no? De igual manera, el 1348, el Código de Responsabilidad Penal de Niños y Adolescentes, que es otra materia, la ley 30466, entre otros. No sé si se me está escuchando o si existe alguna pregunta por audio. ¿Me pueden confirmar? Sí se le escucha, doctor. No hay ninguna pregunta. Gracias. Entonces continúo. Tenemos al doctor Moisés, se animó al último. Doctor Moisés, ¿cómo está? Bienvenido a Auriápolis. ¿Me escucha, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Es un caso particular. Existe un niño de 12 años y la madre demanda por alimentos al supuesto padre. Este nunca lo reconoció, es más, recién después de estos 2 años se entera. No existe la filiación de por medio. Entonces, ¿la demanda podría proceder? ¿O primero tendría que hacerse la afiliación? Es más, ¿existiría algún tipo de responsabilidad del padre o no? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, actualmente, como señalé hace unos minutos, es posible la acumulación de la demanda. Lo que debe establecerse por el tema de alimentos, como repito, es el vínculo legal. Es decir, demandar de manera acumulada el reconocimiento de la paternidad extramatrimonial y que se le otorgue una pensión de alimentos a la niña, niño adolescente menor de edad. ¿Ya? Cuando hablamos de niñas, niños adolescentes, cuando son menores de edad. Ahora, este tipo de trámites
son gratuitos y no es necesario que participe un abogado, ¿ya? Pese a que también puede solicitar orientación jurídica, ¿no? De manera gratuita a través de los consultorios jurídicos o las DEMUNAS, Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes, las municipalidades cerca del domicilio donde usted se encuentra, ¿no? Y de igual manera, para facilitar este punto, incluso el Poder Judicial del año 2018 cuenta con formularios que están colgados en Internet, de fácil acceso, ¿no? Usted entra, busca entra a la página del Poder Judicial, únicamente pone Poder Judicial, busca formularios y encuentra formulario de demanda acumulada de pensión de alimentos y filiación extramatrimonial. Lo descarga, llena lo que solicita, lo firma e incluso lo puede presentar a través de la mesa de partes virtual, ¿no? O imprimirlo de manera física y presentarlo en la mesa de partes cerca del juzgado del Paz Letrado del distrito donde usted vive, ¿no? Eso es lo que procedería. ¿Qué es lo típico? Porque lo que se va a hacer es, primero, iniciar el proceso de filiación extramatrimonial, ¿no? El juez, una vez admite trámite de demanda, emite este mandato judicial de reconocimiento de paternidad, ¿no? Y tiene un plazo de 10 días al padre para que reconozca al mismo, salvo que no emita, por ejemplo, una prueba en contrario, ¿no? Se reconoce, imaginemos, ante la falta de contestación o ante responder y no, por ejemplo, proponer ofrecer algún medio de prueba que efectivamente genere de que él no es el padre, ¿no? Se realiza la prueba de ADN, claro que por supuesto esta prueba, que si bien tiene un costo elevado, esto lo asume por supuesto el padre, ¿no? De manera posterior. En ningún caso lo asume la madre, ¿no? Salvo en aquellos casos en los cuales la prueba salga de manera negativa. Ahí se lo tiene que asumir la parte demandante, que en este caso es la mamá. Pero existe este grado de certeza que efectivamente es el hijo o la hija de tal persona, se le demanda de manera acumulada la filiación extramatrimonial y se le solicita el pago de una pensión de alimentos. ¿Ya? Se determina, como repito, el vínculo legal y se le otorga una pensión de alimentos a través de una asignación anticipada, que es una medida cautelar, ¿no? Esto hasta que se emita la sentencia de manera provisional. Espero haber contestado su pregunta. Y continúo con una pregunta también que encuentro en el chat de Rodríguez Cornejo, que me dice, si quien no pasa alimentos está impedido régimen de visitas. Pues no está impedido. Ya la jurisprudencia ha establecido de que esto forma parte, como repito, dentro del derecho del niño y de la niña. Su derecho a mantener relaciones personales, contacto directo y comunicación permanente con su progenitor. Pero de igual manera, si bien no se le puede impedir, ¿no?, el ejercicio de responsabilidad parental, en ningún caso, como repito, que esté exento de no cumplir con los devengados que generasen al no pasar esa pensión de alimentos. Luis Antonio pregunta, cuando la madre o el padre tiene alguna enfermedad como la esquizofrenia paranoide, ¿no?, si se le debe quitar o no establecer, por ejemplo, régimen de custodia, ¿no?, es decir, la tenencia. Pues bien, como repito, actualmente se aplica el modelo social de la discapacidad. Decreto Legislativo 384, todas las personas mayores de 18 años tienen plena capacidad jurídica, incluidas las personas con discapacidad. ¿Ya? No se puede situar bajo un presupuesto de violencia abstracta, es decir, se tenía anteriormente y se sigue manteniendo un supuesto de que todas las personas con discapacidad, o incluso con personas con una condición, ¿no?, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no?, o en este caso que me señalan la esquizofrenia paranoide, son violentas. Eso no es cierto, existe un prejuicio sobre este punto. Y si bien algunas personas pueden actuar de cierta manera, se determina caso por caso. Lo que se debe hacer es su estabilidad, es decir, mantenerlo estable a través de una institución sanitaria, ¿no?, psiquiátrica o de salud pública, ¿no? Ahora, eso también tiene que atender a diversos estándares, ¿no?, de aplicación, como puede ser, por ejemplo, el otorgar la información completa a esta persona y de igual manera que se manifieste su consentimiento informado si necesita algún tipo de internamiento. Pero como repito, toda la persona con discapacidad, ¿no?,
gozan de plena capacidad jurídica. ¿Ya? Anteriormente se situaba o se aplicaba el tema de la interdicción civil, que básicamente era la muerte civil de la persona y se le designaba un curador. Incluso en estos casos, por ejemplo, se le quitaba la custodia, incluso se le impedía ejercer un régimen de visitas por un tema de la interdicción civil. Todo eso se ha dejado de lado actualmente. Y como repito, si la persona mantiene una estabilidad, por ejemplo, por el tema de su discapacidad, en este caso mental, por el tema de esquizofrenia, una persona estable, mantiene tratamiento psiquiátrico, consume pastillas y lleva una vida, entre comillas, normal como de otra persona, ¿no? Y es considerado un padre idóneo, trabaja, tiene solvencia económica, no ha habido antecedentes de violencia familiar, entonces puede mantener la custodia, no habría ningún problema. Salvo, como repito, que se genere algún caso en concreto de violencia o abuso, ¿no? O negligencia, por ejemplo, que ya le impidan ejercer la custodia, pero sí podría tener un régimen de visitas. Juan Orlando pregunta, ¿qué prima el interés superior del niño la posibilidad de demandar a un padre discapacitado con carnet de resolución con la despensa? Bien. En todos los casos donde se involucren y participan niñas, niños, adolescentes, siempre se va a priorizar el interés superior del niño. Esto hay que tenerlo presente. Siempre se prioriza el interés superior del niño. Ahora, si una persona, padre o madre, solicita la reducción de la pensión de alimentos, debe presentar siempre y declarar por qué solicita la reducción de la pensión de alimentos. Por ejemplo, por un tema de desempleo, por un tema de que se han visto disminuidos sus ingresos, ¿no? Por un tema de discapacidad, no necesariamente, porque como repito, actualmente ya no es necesario de que una persona se inscriba en CONADIS, Consejo Nacional de Protección de los Derechos de la Persona con Discapacidad, y tampoco que tenga un carnet que lo identifique como tal, ¿no es cierto? Así que habría que ver ese caso en concreto para ver si solicita o no la reducción, y también lo puede solicitar efectivamente, pero ver si procede o no la reducción de la pensión de alimentos. Jorge nuevamente me pregunta si la aplicación del artículo 91 del Código de los Niños. Ya. Como repito, todo se sitúa de acuerdo al contexto. Si, por ejemplo, la mamá o papá que mantiene la custodia realiza actos de violencia contra sus hijos, o por ejemplo, imaginemos, papá o mamá mantiene la custodia y imaginemos, en el régimen de visitas, el niño o la niña le manifiesta al otro progenitor con quien no convive, y, por ejemplo, papá o mamá abusó sexualmente de mí, entonces ahí procede la denuncia directamente a la fiscalía de turno o ante la comisaría, ¿no? Y eso se pone inmediatamente en conocimiento del juzgado para que, en este caso, debido a urgencia y de peligro, ¿no? De que se persista la violación de los derechos del niño, debe darse la variación de manera inmediata. E incluso puede darse de manera de hecho, ¿no? Es decir, a través de la denuncia, y el progenitor, por ejemplo, que mantiene el régimen de visitas, ya no devuelve al niño o la niña a su progenitor, ¿no? Porque efectivamente existe una denuncia de por medio. Pero son situaciones en cada caso en concreto, ¿no? Pero sí, debe solicitarse al juzgado la variación de la custodia, en este caso, frente a este hecho de violencia, ¿no? Y en algunos casos también, si hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, solicitar la suspensión de la patria potestad. Se determina cada caso en concreto, como siempre. De igual manera, Ángela, lo que señalaba en ese punto, se puede dar incluso la suspensión del régimen de visitas, ¿no? O quedarse sin efecto, justamente. Y posteriormente retomarse, ¿no? Los vínculos familiares, pero como recuerdo si los ambientes son idóneos, ¿no? Eric me pregunta, bueno, en realidad el régimen de visitas debe realizarse, atendiendo como regla principal el derecho del niño a vivir en familia como progenitores, ¿no? Siempre y cuando el ambiente sea idóneo y no sea contrario a su interés superior, ¿no? El tema de responsabilidad es, como repito, se analiza caso por caso, ¿no? No se puede dar una respuesta de manera general a este punto, pero sí
debe tenerse en consideración, como repito siempre, el interés superior de la niña, niño, adolescente. A ver, Juan realiza un aporte, ¿no? Existe un plenario 2018 que establece que para el proceso de reducción y adopción de alimentos no deben pedir que se demuestre estar al día. Sí, eso es cierto. Me parece que es un plenario es un pleno jurisdiccional nacional. Me parece que no es distrital. Habría que revisarlo, pero sí, efectivamente, no es necesario estar al día en este punto, justamente porque se demuestra no la reducción de los ingresos, o la falta de empleo, por ejemplo, que ha impedido, es que imaginemos por un mes, ¿no? O que también se determina, ¿no? De acuerdo al tema de los tiempos, que por un mes, por ejemplo, no he podido otorgar el tema de la pensión de alimentos y el siguiente mes solicito la reducción de la misma, ¿no? Jorge me pregunta respecto al tema de la elección parental. Pues bien, básicamente esta sentencia, la casación 2667 del año 2010 de Lima, del 26 de abril de 2011, resuelve un caso de alienación parental, justamente, que lo estoy presentando, que ahorita voy a explicar. Angie pregunta, si pasa pensión de alimentos, ¿qué pasa con un acuerdo de conciliación por el padre? Ah, un acuerdo de conciliación. Bien. Si han acordado mediante una conciliación extrajudicial y no cumple, papá o mamá, se ejecuta judicialmente. ¿Ya? Vas ante el juez de paz letrado de tu jurisdicción y solicita la ejecución de la pensión de alimentos, ¿no? Como repito, no es gratuito, necesita firma de abogado y adjuntas a tu demanda. También existe un formulario en este punto, no gratuito, que puedes cargar en la página web del Poder Judicial y adjuntas el acta de conciliación, ¿no? Y también se ha habido la forma en la cual se va a brindar el pago de la pensión de alimentos, por ejemplo, pago a cuenta, si no es a banco de nación, otra cuenta, o si ha sido pago en mano, por ejemplo, si es otorgado, por ejemplo, algún tipo de comprobante, ¿no? Que efectivamente se ha pagado, ¿no? O cualquier otro medio que efectivamente se ha dado, ¿no? O que determine efectivamente el incumplimiento. Bien, hasta aquí no hay más preguntas, así que continúo con esta última parte y voy a dar pase también a algunos minutos más para que puedan resolver la pregunta que tengan a bien. La Sala Civil Permanente, a través de la casación 2067 del año 2010 de procedente de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve este primer caso en los cuales por primera vez se formula este tema de alienación parental, en el cual se imputaba al padre la realización de ciertas conductas, ¿no? Con el propósito de resquebrajar la relación personal y contacto directo con de los hijos con su madre. Acá la Sala Civil tuvo en consideración justamente la sentencia 1817 del año 2009, ¿no? Justamente desarrollaba este tema del disfrute mutuo, de la convivencia entre padres y sus hijos, ¿no? Y que no debería verse impedido por ningún supuesto, salvo en aquellos casos debidamente comprobados, por ejemplo, de violencia, abuso sexual, negligencia, entre otros, entendiendo como siempre el interés superior de la niña, niño adolescente, salvaguardando como siempre la salud, bienestar, desarrollo, estabilidad e integridad física y psicológica de la niña, niño adolescente. Bueno, acá se establecieron efectivamente, ¿no? De que por diversas causas, ¿no? El derecho del niño y adolescente debe prevalecer sobre vivir, crecer y desarrollarse en una familia, especialmente bajo el cuidado de sus progenitores, ¿no? Sin embargo, por diversas causas, deben vivir en forma separada, tienen derecho a mantener este contacto, ¿no? Y que de igual manera en este caso del año 2011, en el anterior, que hacía referencia, bueno, se determinó que efectivamente existían estas denuncias falsas, ¿no? Y que prevalecía el tema de la alienación parental. Lo que básicamente se hizo fue fortalecer relaciones paterno-filiales que se habían visto impedidas ante el incumplimiento del régimen de visitas. Del mismo modo, tenemos la casación número 5138 del año 2010, también procedente de la Corte Superior de Justicia de Lima, del 2011, y también la casación 3070 del año 2013 de IC del año 2013, que pondera también el derecho del niño y adolescente no ser separado de manera injustificada, porque también
se establece en estos casos un tema de alienación parental. Y de igual manera reforzar, restituir estos lazos que se han visto impedidos, ¿no? Por parte de las conductas obstruccionistas y de manipulación. Dentro de las sentencias interamericanas, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual todos formamos parte, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, tenemos dos sentencias muy interesantes. Uno es la de Fornerón e Hijas de Argentina, ¿no? Del año 2012, en el cual se ve justamente el impedimento de un padre que por diversos motivos no se le reconoce y no se le permite el ejercicio de responsabilidad parental, que posteriormente, incluso lo que preguntaba con su compañero, fue incluso resarcido por parte del Estado argentino ante el incumplimiento del ejercicio de responsabilidad parental y no poder mantener relaciones personales, contacto directo y comunicación permanente con su hija, ¿no? Ante una vulneración de los derechos, no de la misma, en este caso la niña, denominada M, respecto a la sentencia, el ejercicio de su derecho a vivir con sus progenitores sin ser separado injustificadamente de los mismos. También tenemos el caso, bueno, que lo señalaba, también tenemos el caso de Atala Rifo, ¿no? Contra Chile, que es un caso básicamente en el cual la madre, que también era jueza, señora Atala Rifo, se separó se separó de su pareja, pero ella comenzó a mantener una relación homosexual con su nueva pareja, ¿no? Y que para los juzgados chilenos esto supuestamente fue un presupuesto para denegarle, o sea, su orientación sexual o identidad de género, la custodia y también el régimen de visitas, cosa que contraría no únicamente el interés superior de la niña ni adolescente, sino también el ejercicio de la libertad sexual de la madre, ¿no? Que también es un caso particular que es importante que lo revise. Y bueno, ya para ir terminando y responder algunas preguntas, indicar, ¿no? Dos conclusiones que puedo desarrollar a través de este trabajo. Primero, que existe un vacío legal respecto al tema de la alienación parental, es decir, que regulen aquellas conductas en las cuales los padres o integrantes del grupo familiar perturben o induzcan a percibir de manera negativa y o a rechazar su contacto con el otro progenitor, vulnerando como siempre el derecho de la niña, niño adolescente, a vivir en familia, a no ser separado injustificadamente de sus progenitores, y a mantener relaciones personales, contacto directo y comunicación permanente con ellos. Ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo es posible que usted diga que existe un vacío legal si no se está hablando de la convención? Nos habla del Código de los Niños, incluso nos habla de sentencias, como señala ahorita el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, incluso de las sentencias casatorias. Pues bien, se debe seguir un principio de legalidad. Es decir, que en el Código de los Niños y Adolescentes se establezca básicamente que estas conductas también impidan las relaciones personales y generen la separación justificada de la familia con el niño o niña adolescente, deben ser consideradas como alienación parental. No me refiero al síndrome, sino a estas conductas, que son conductas alienantes, relacionadas por uno o ambos progenitores, y que indudablemente generan esta manipulación o rechazo por parte del progenitor, quien que lo realiza, el progenitor que normalmente mantiene la custodia, contra el progenitor no conviviente. Pero de igual manera se puede realizar entre uno y otro, de manera mutua, ¿no? Pero esto debe establecerse a través de una norma o un artículo en el Código de los Niños y Adolescentes para que el juez y la jueza puedan resolver de acuerdo a derecho cada caso en particular. Y resolviendo las dos últimas preguntas que tenía pendiente, tenemos la de Luis Antonio. A ver, la diferencia entre custodia y régimen de visitas, pues bien, en realidad es lo mismo. La tenencia y la custodia, el código hace referencia a la custodia y tenencia. Es lo mismo, solo que para efectos de la asunción de este nuevo paradigma, la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se está dejando de lado ese término de hablar de tenencia. Y cuando hablamos de tenencia también nos hacemos referencia al tema de los derechos reales, las cosas, los objetos, ¿no es cierto? Sean corporales y incorporales. Más bien, cuando nos referimos al tema de cuidado de las niñas, niños y adolescentes, nos referimos al tema de custodia. Un progenitor, un integrante del grupo familiar, es custodio de garantizar la protección de sus hijas o hijos o de las niñas, niños o adolescentes, ¿no?
De igual manera, cuando nos referimos al régimen de visitas, nos vamos a referir a ese régimen de comunicación, de mantener relaciones personales y contacto directo. ¿Y qué nos referimos, por ejemplo, al tema de tutela? Pues son tutores, básicamente todos aquellos integrantes del grupo familiar que no son los padres, abuelos, hermanos mayores de edad, tíos, quienes lo asumen de manera legal. ¿Ya? Ahora, Emily. Ya. La solicitud de aumento de pensión de alimentos, de igual manera también se puede solicitar. Existe un formulario al respecto, gratuito, accesible y de fácil llenado que no necesita firma de abogado. Pero debe establecerse primero que hayan aumentado las necesidades de la niña, niño, adolescente para solicitar el aumento. Imaginemos de que se otorgó una pensión de alimentos cuando el niño tenía 3 años y actualmente el niño tiene 6. Indudablemente había tenido que haber un aumento de necesidades del niño por un tema de educación, vestimenta, por el tema de salud y recreación, porque van a ser distintas sus necesidades que tuvo hace algunos años con las que tiene ahora. Y así, para determinar el aumento, deben ofrecerse los medios probatorios necesarios para que efectivamente se realice el aumento de la pensión. Si el niño ha aumentado el tema de sus recreaciones, por ejemplo, al participar en clases, no sé, de karate o de inglés, por ejemplo, ofrece como medio de prueba lo que es la boleta de el comprobante de pago de las clases respectivas, ¿no? Como también el tema de educación, como también el comprobante de pago por la compra de uniformes, como también de los libros, entre otros. Si es un colegio privado, el tema de la pensión, que se paga al colegio por educación mensual, o si es un colegio público, como repito, el tema de vestimenta, los libros o materiales útiles escolares que utilicen. Y por último, Jorge, el tema de la casación lo voy a buscar y lo voy a compartir sobre este punto. ¿Ya? No lo recuerdo ahorita, no lo tengo a la mano, pero sí lo voy a buscar y lo voy a compartir con todas y todos ustedes para que lo puedan revisar en el aula virtual. Emily, a ver. Eso se determina caso por caso, efectivamente, ¿no? Va a depender, por ejemplo, si ustedes acordaron, ¿no? Quizás no se plasmó de manera, a través de un acta de conciliación extrajudicial, se determinó únicamente de palabra, no hay manera, mejor dicho, de probarse de que se cumpla la misma, ¿no? Tiene que determinarse de manera extrajudicial o judicial la misma, ¿no? Pero si en caso, por ejemplo, es una persona, un trabajador independiente, que no tiene ingresos mensuales estándares, ¿no? Como una persona que trabaja de manera dependiente, que recibe cada mes un sueldo estándar, ¿no? Esto va a tener que terminarse, ¿no? Determinar el juez, ¿no? Si en caso de que decidan judicializar el mismo. O realizarlo a través de una conciliación extrajudicial, que sería lo más idóneo, ¿no? Para evitar esa situación. Bien, queridos participantes, muchísimas gracias por su atención sobre este punto y habiendo absuelto las preguntas,